Bienvenidos al resumen de lo más importante que sucedió este lunes 20 de enero en Chile y en el mundo. Por supuesto que la noticia principal es que Donald Trump ya está oficialmente de vuelta en la Casa Blanca. De hecho, es el primero de los titulares de esta edición de CNN Prime. Donald Trump entonces es el presidente 47 de su país. El mandatario anunció el inicio de una edad de oro y una serie de decretos en temas de migración y también seguridad nacional. Eso sí, antes de dejar la Casa Blanca, Joe Biden emitió indultos preventivos a sus familiares. Y en estos momentos en el Congreso se sigue discutiendo la reforma de pensiones. La Comisión de Trabajo del Senado va a votarla hasta su total despacho para que pase a la Comisión de Hacienda. El presidente de la Comisión de Trabajo llamó a cuidar el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Chile Vamos, en medio de las críticas de la oposición por el futuro proyecto que creará un inversionista estatal. Además, el gobierno respaldó los dichos del fiscal Héctor Barros, quien aseguró que detrás del crimen del exteniente Ronald Ojeda está el gobierno venezolano. El persecutor planteó que el crimen tuvo un trasfondo político y que el Tren de Aragua fue contratado para el secuestro y posterior asesinato. Y lamentablemente 3 brigadistas de CMPC murieron mientras combatían un incendio forestal en la Araucanía. En forma paralela, una mujer de 70 años murió en Valparaíso en medio de otro incendio. A raíz de esto, autoridades encabezaron una mesa técnica en el Senapred para evaluar la situación a lo largo del país. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime de este lunes. La Edad Dorada, así lo nombró Donald Trump, el nuevo paso que da Estados Unidos, obviamente con la vuelta de él a la Casa Blanca, una ceremonia que tuvo muchos temas, muchas personalidades también, y que la siguió atentamente Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile. La vemos en pantalla, le doy la bienvenida para que nos cuente lo más importante de este hito de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Alicia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nico. Una ceremonia, un día de cambio de mando que aún no termina porque tenemos imágenes en vivo de Donald Trump que está a esta hora a las 5:35 de la tarde en Washington en el Capital One Arena. Ahí se está realizando la parada de este cambio de mando que usualmente se hace en las calles de Washington, en la avenida Pensilvania, cuando se dirige el presidente a la Casa Blanca. Cómo esta ceremonia se cambió al interior debido a las bajas temperaturas y se hizo al interior del Capitolio, la parada entonces se decidió también trasladarla al interior y se está haciendo en el Capital One Arena, que es un estadio de un equipo de básquetbol de Washington. Ahí están los adherentes, 20.000 adherentes de Donald Trump. Él prometió que iba a asistir, llegó hace pocos minutos y además en este lugar va a firmar órdenes ejecutivas frente a sus adherentes. Donald Trump anunció un centenar de órdenes ejecutivas de distintos temas como migración, por ejemplo, decretar estado de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y distintos temas entonces que hoy iba a firmar. Ya firmó una serie de paquetes en el Capitolio y ahora lo va a realizar frente a sus adherentes como quizás una forma de hacer campaña, pero ya como presidente de los Estados Unidos, presidente 47 de los Estados Unidos. Ahora, esta ceremonia partió bien temprano. Partió con un servicio religioso en donde acudió Donald Trump y Melania Trump y después fueron a la Casa Blanca donde los recibió el presidente Joe Biden, presidente número 46 de los Estados Unidos, en un acto que si bien se realiza en cada ceremonia de investidura, no se realizó la última vez porque Donald Trump decidió irse antes de que Joe Biden asumiera como presidente de los Estados Unidos. A pesar de ese desaire que hizo Trump a Biden, Joe Biden repitió las ceremonias de este cambio de mando, lo recibió en la Casa Blanca junto a su esposa Melania Trump
Trump tomaron un té y un café, y después de esto ambos viajaron entonces al Capitolio, donde ahí se realizó la ceremonia de juramento de Donald Trump. Hizo un discurso de 30 minutos y acá tuvo frases polémicas. Dijo que acá Estados Unidos entraba finalmente a su edad dorada, criticó la gestión de Joe Biden y lo hizo cuando estaba a metros del mandatario, en ese entonces exmandatario estadounidense, y también habló de la migración, volvió a reiterar que quieren hacerse cargo del Canal de Panamá, habló del Golfo de América y no del Golfo de México. También dijo que solo hay dos géneros en su gobierno, el femenino y el masculino, esto en contra de las políticas de diversidad e inclusión. ¿Qué pasó durante la jornada? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Entrada triunfal de quien protagonizó una remontada política como ninguna otra en la historia de Estados Unidos. 4 acusaciones penales, una condena, 2 intentos de asesinato. Nada de eso le impidió lograr su objetivo, regresar al poder de la potencia norteamericana. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. Así se marcaba el inicio de la segunda era Trump, un mandato en el que promete desmantelar parte del legado de su predecesor. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Fue una jornada que comenzó desde temprano con los clásicos rituales del día de la juramentación. Primero asistió junto a su esposa Melania a un servicio religioso en la iglesia de St. John en Washington, D.C. Posteriormente fueron recibidos en la Casa Blanca por Joe y Jill Biden para participar de la tradicional recepción con té y café, una cortesía que Trump no tuvo hace 4 años con el mandatario saliente, ni tampoco lo acompañó para tomar la posesión del cargo en el Capitolio. Esta vez, ambos viajaron juntos hasta la sede del Legislativo, donde los esperaban varios invitados, los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. También magnates como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk, este último con un papel preponderante en su gobierno. El presidente y vicepresidenta salientes recibidos con aplausos. Luego fue el turno del vicepresidente J.D. Vance. Y por último, Donald Trump. Este año la ceremonia se trasladó al interior de la rotonda del Capitolio debido a las gélidas temperaturas, algo que no ocurría hace más de 40 años. The golden age of America begins right now. Fue su mensaje inicial tras ser juramentado como el presidente número 47 de Estados Unidos, un discurso de media hora en el que criticó a la administración saliente sentados a sus espaldas. Adelantó una serie de órdenes ejecutivas, como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur por la crisis migratoria. Dijo que cambiaría el nombre del Golfo de México a Golfo de América y prometió recuperar el Canal de Panamá. Mencionó además un éxito que tanto la administración saliente como la entrante se adjudican: el cierre de un nuevo acuerdo de alto al fuego en Gaza. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families.
Con 78 años, Donald Trump se convierte en el presidente más longevo en asumir el cargo en Estados Unidos, superando por tan solo 5 meses a Joe Biden. Horas antes de dejar la Casa Blanca, el líder demócrata se adelantó a los hechos y emitió indultos preventivos para distintos adversarios del mandatario recién investido. El último gesto de un hombre que con 82 años culmina más de 5 décadas de vida pública. Nico, y hay que señalar que un personaje importante en esta ceremonia fue Elon Musk y también los distintos gigantes de la tecnología Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Lo comenté hace un rato en Agenda Económica y también bien temprano. Todos sabemos hace tiempo que Elon Musk va a ser central en el gobierno de Donald Trump. Jeff Bezos de a poco se ha ido sumando. Sí. Mark Zuckerberg de Meta, Facebook, Instagram también ha estado sumándose. Pero la imagen, cuando hoy en el Capitolio va entrando Donald Trump y de repente llega al lugar donde se queda por un tiempo, y atrás, a un costado, Jeff Bezos y el otro, Elon Musk, como parte de su equipo, realmente uno cae en, wow, el poder que ahora va a residir en la Casa Blanca. Político de siempre, militar también de siempre, y ahora económico, con los que deben ser los dos hombres más multimillonarios de todos los tiempos. Warren Buffett también entra en la pelea, pero todo ese poder concentrado en la Casa Blanca realmente es un hito absoluto. Y no solo en la ceremonia de juramento, porque al inicio en este servicio religioso donde no entraban las cámaras, había muy poca gente, pero estaban estos tres personajes. Entonces habla de la importancia que tiene para Donald Trump la posición de estos tres hombres que son los más ricos del mundo. Elon Musk es el hombre más rico del mundo. De toda la historia, 400.000 millones de dólares. Eso es más o menos 1,5 veces todo el PIB de Chile. Imagínate. Ahora, también Elon Musk estuvo en el Capital One Arena, pero antes, durante la tarde, y llamó la atención el gesto que realizó. Tenemos las imágenes de Elon Musk en esta ceremonia porque saluda efusivamente a las personas, a los asistentes, llega, ahí lo vemos llegar, hace un discurso, pero en medio de este discurso hace un saludo que pareciera ser el saludo nazi, que ya varias gente está hablando de él en redes sociales y que de hecho es un gesto que lo ha hecho con anterioridad. Entonces parece ser a propósito este gesto que realiza Elon Musk. Ahí lo vemos entonces llegar al Capital One Arena, empieza a hablar frente a sus adherentes con mucha energía por lo demás. Y fíjate acá, mira, sigue hablando y hace ese gesto que pareciera ser, pero da la sensación que sí, y lo ha hecho antes, entonces está llamando la atención este gesto que hace Elon Musk frente a sus adherentes. Otro actor importante fue, por supuesto, Joe Biden, quien dejó la Casa Blanca, pero antes de dejarla, minutos antes de salir de la Casa Blanca, firmó una serie de indultos preventivos, es decir, indultos para que no se investigue o se impute cargos a sus familiares. Muy transparente, hay que decirlo, realmente cómo poder calificarlo, no es nuestro deber calificarlo, pero llama la atención al menos. Exacto, porque él ya había indultado a su hijo, Hunter Biden, que fue investigado por control de armas, por tener un arma de forma ilícita y también por consumo de drogas. Y ahora hace estos indultos preventivos, que también es cuestionable porque Joe Biden se ha plantado como un hombre que sigue la institucionalidad, cuestionó a Donald Trump por emitir, todavía no lo hace, pero Donald Trump ya prometió emitir indultos a quienes están condenados o investigados por el asalto al Capitolio. Entonces, que él haga lo mismo minutos antes de salir, no se vio un gesto. Se entiende que cualquier papá va a hacer lo posible por hallar a su hijo, pero él es el presidente de Estados Unidos hasta que entregue el mandato, como ya lo hizo. Entonces aquí las personas pueden legítimamente decir, ¿está abusando de su poder para favorecer a su hijo? Más o menos. Al menos está la duda. Exacto, y lo hace cuando ya no se le puede cuestionar, porque él ya deja la Casa Blanca, lo hizo minutos antes. Nos enteramos de esta noticia mientras estaba llevándose a cabo la ceremonia de juramento de Donald Trump.
Donald Trump entonces ahora sigue en el Capital One Arena, va a firmar algunas órdenes ejecutivas y se espera que quizás hable ante sus adherentes. 20.000 personas llegaron al Capital One Arena por no poder acudir al Capitolio. Se habían entregado 200.000 entradas, sin embargo, a último minuto se cambió a puertas cerradas esta ceremonia y es por eso que entonces se está realizando esta parada en el Capital One Arena. Alisa Contreras, muchas gracias por estar con nosotros en la que sin duda es la noticia mundial de este comienzo de la semana y una época va a empezar en Estados Unidos. Exacto. ¿Será dorada o no? El tiempo lo dirá. Alicia, muy buenas noches. Buenas noches, Nico. Hacemos una pausa y ya volvemos con más CNN Prime. Como lo hemos sabido durante todo el día, la Comisión de Trabajo del Senado va a sesionar hasta despachar totalmente la reforma previsional. Tomamos contacto con Francisca Cárdenas desde el Congreso para conocer más detalles de cómo va avanzando también la sesión de estos senadores que llevan trabajando sin parar en cuanto a días consecutivos, 8, porque trabajando durante todo el fin de semana. Muy buenas tardes, Francisca. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y en los próximos minutos ya se podría despachar la reforma previsional, las distintas indicaciones de la Comisión del Senado, la Comisión de Trabajo del Senado, para ya después, en los próximos días, mañana, poder revisar la reforma en la Comisión de Hacienda y ya el jueves, como lo confirmaba también un integrante de la comisión, poder votar en sala la reforma de pensiones. Ya después hay que ver qué va a pasar el día viernes y sábado, porque se va a citar a una sesión extraordinaria por parte de las distintas corporaciones para que se pueda discutir durante esos días, para el viernes y sábado en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque hay probabilidades también, Nico, de que la reforma se vaya a una comisión mixta si es que existen muchas diferencias en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es un panorama complejo, al menos en la Cámara de Diputados, porque algunos dicen que el gobierno no tendría los votos, que hay varios parlamentarios del oficialismo molestos por estas señales que se han dado tras este acuerdo entre el gobierno y también distintos representantes de Chile Vamos de la Comisión de Trabajo del Senado, y además porque dicen algunos en el Partido Comunista y en el Frente Amplio que se perdió la principal idea de origen de esta reforma previsional, dicen ellos, que era eliminar las AFP. Durante esta jornada que se ha hecho, al menos en la Comisión de Trabajo, se ha aprobado lo que es el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, a 250.000 pesos desde que se promulgue la reforma previsional a 2 años en adelante. Durante esos 2 años siguientes, digamos, subiría a 250.000 pesos, y también durante este fin de semana, en una también sesión extraordinaria del día sábado, se aprobó lo que es el seguro social. Ha habido varias reacciones durante esta jornada, varias críticas también a la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien se encuentra en la comisión por esta idea que planteó de tener un inversor estatal y es que se además daría a través de un proyecto que se ingresaría en marzo. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que dijo la ministra. Va a sesionar hasta total despacho en la tramitación de este proyecto de ley para poder dar cumplimiento a los plazos de la reforma de pensiones que está comprometida para ser despachada del Senado. Como Ejecutivo hemos sido los principales promotores de un acuerdo y lo valoramos profundamente. Esperamos ahora que esto se convierta en ley prontamente. De los temas que quedan para la tarde, dentro de los más importantes están, por cierto, el tema de la PGU, que como ustedes saben igual se aprobó con anterioridad de forma de referéndum, pero ahora hay que aprobarlo formalmente y entendemos que en eso hay un acuerdo. Y hay otros temas asociados a, por ejemplo, el rol que va a jugar Tesorería General de la República para facilitar la cobranza previsional, la licitación de los actuales afiliados y otros temas de distinto orden, pero estos son los más relevantes. Claro, son varias cosas que discutir, decía hace solamente unos instantes acá a los medios de comunicación el senador Coloma, que preside la Comisión de Trabajo del Senado, que no es fácil de analizar, digamos, todo este paquete de indicaciones, algunas que se han ido aprobando, otras que se están revisando de nuevo, digamos, por parte de los distintos integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, y ya es hasta total despacho durante esta jornada. Se dice que en los próximos minutos se podría aprobar, digamos, ya después pasar a lo que es
la discusión a la Comisión de Hacienda, que preside también un senador de oposición, que es el senador Felipe Kast. Así que eso al menos lo que viene en la tramitación. Después viene todo lo que tiene que ver con la sala el jueves y, como te decía, Nico, existe también la posibilidad de que el presidente de la República cite a el Congreso, en este caso a los diputados y diputadas, a votar la reforma en la próxima semana, que era una semana que estaba calendarizada como semana distrital, pero que digamos que todas las bancadas dieron la unanimidad, menos las bancadas del Partido Republicano, para que se pudiese votar el estado de excepción. Y también los solicitaron para lo mismo, que es para poder votar la reforma previsional. El Partido Republicano no dio esa unanimidad, por lo tanto, lo que se va a utilizar, la herramienta que se podría utilizar, si es que pasa, digamos, todos estos días sin poder despachar la reforma, es poder pedirle al presidente de la República que cite a esta sesión para que los distintos diputados tengan que asistir obligatoriamente al Congreso a votar la reforma. Pasemos a escuchar también parte de lo que han dicho los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, también por los dichos de la ministra Janet Jara. Hago un llamado a cuidar el acuerdo, porque creo que es demasiado importante para las pensiones en Chile que por fin, después de 20 años, se haya llegado a un entendimiento que mejore las pensiones, que mejore la cotización individual y modernice el sistema. Entonces a mí me parece que hay que cuidar el acuerdo. Siempre va a haber personas que no les gustan los entendimientos, algunos porque nunca les gusta acordar nada, otros porque pueden tener legítimas aprensiones, yo lo entiendo, pero cuando se ha hecho un esfuerzo de esta naturaleza, creo que hay que cuidarlo, y a veces ese cuidado se trata de concentrar en lo acordado y no en lo no acordado. Se llegó a un acuerdo en temas muy sustanciales y muy críticos que permiten acercar posiciones. Esto no significa que las partes renuncian a aquellas cosas que creen que son importantes, pero en las cuales no hubo consenso. O sea, hay sectores que quieren terminar con la AFP y la AFP no van a terminar. Pero había sectores que no querían participación del Estado, digamos, en un seguro social, y vamos a tener un seguro social. Hay sectores que no querían que hubiera un aporte permanente para compensar la mayor esperanza de vida de las mujeres, y eso lo va a hacer la sociedad chilena en su conjunto. Va a haber una especie de solidaridad en esa materia. Si algún parlamentario no le satisface o lo aleja mucho de su norte, de su horizonte, no está obligado a votarlo a favor. Pero yo preferiría mantener un lenguaje y una aproximación a este tema que sea convocante, que sea conducente. El día de hoy hemos estado sesionando buena parte del día, resolviendo y aprobando materias muy importantes. Quizás la más importante del día de hoy es todo lo vinculado a la PGU. Ahora esperamos resolver todo lo que tiene que ver con inversiones, todo lo que tiene que ver con licitación de stock. La Comisión de Trabajo el día de hoy va a terminar todo su trabajo, se lo vamos a enviar a la Comisión de Hacienda, que probablemente va a revisar todos los aspectos financieros entre martes y miércoles, y el día jueves ya estamos citados en sala para que el Senado en pleno vote esta reforma previsional. Claro, y todas estas críticas, digamos, este análisis por parte de los miembros de Chile Vamos, de la Comisión de Trabajo del Senado, en torno a los dichos de la ministra del Trabajo, Janet Jara, donde insistió también en distintas entrevistas durante el fin de semana en la idea original del gobierno, que era eliminar las AFP, y también tras y en medio de este acuerdo que hubo durante la semana pasada, que se demoró varios días también en darse a través de este paquete de indicaciones de este 4,5% de la cotización adicional que se destina directamente a las cuentas individuales. Y también críticas a la ministra porque dicen algunos parlamentarios que les habla a su propio sector político, quienes están algunos molestos, incluso algunos, como la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, ha puesto en duda su voto con respecto a lo que va a ser la próxima semana y lo que podría ser la futura votación en la Cámara de Diputados por esta idea original, dicen, de haber eliminado las AFP, y que eso se ha perdido con el tiempo, y además porque tanto el gobierno como también los distintos parlamentarios de Chile Vamos han tenido que ceder en la discusión previsional. Escuchemos también justamente qué dijo la ministra vocera subrogante.
Es un acuerdo histórico y por lo tanto el tratarlo con el máximo cuidado al alero de la conversación que se está dando en la comisión es fundamental. Ahora, respecto de las facultades constitucionales del presidente, ninguna está descartada. La voluntad del Ejecutivo es que este proyecto se resuelva durante el mes de enero y para eso se utilizarán todas las herramientas disponibles en el momento en que sean necesarias. A la luz de cómo vaya evolucionando esa negociación y esos plazos, se va a utilizar o no la herramienta dependiendo de si es necesaria, pero no se descarta, igual como no se descarta ninguna herramienta constitucional para poder lograr el acuerdo en el plazo que se ha establecido. Claro, no se descarta ninguna herramienta, decía ahí la ministra, así que nos vamos a quedar atentos a eso, cómo avanza la tramitación en los próximos días. Jueves habrá sala entonces del Senado, viernes y sábado posiblemente sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputadas y Diputados, y si es que hay muchas diferencias, ya la discusión final pasaría para la próxima semana, que es el tercer trámite y sería el último de esta reforma previsional. Los lunes CNN Prime hasta las 8:30, así que nos quedan todavía media hora por si lo despacha en ese rato la Comisión de Trabajo. Si no, en Tolerancia Cero también puedes avisar y se comenta acá en el estudio. Francisca Cárdenas, muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Cambiamos completamente de tema en CNN Prime. A casi un año del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, el fiscal regional metropolitano Sur acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber perpetrado los hechos. A partir de esto, la defensa de la familia Ojeda señaló que en tal caso se debe evaluar la competencia de organismos internacionales. Colomba Eichholz tiene los detalles. Nosotros, lo que yo le puedo decir en este momento, que lo que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano. Por tratarse de un crimen perpetrado en contra de un opositor que formaba parte de una red que planeaba derrocar a Nicolás Maduro, planteó el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur al ser consultado por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo caso lleva siendo investigado casi un año. No hay otra forma de poder clasificarlo toda vez que no tuvimos, como mismo usted dice, una solicitud de rescate, que es lo que hace el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo que busca, y por eso yo hablaba de los mercados ilegales hace un rato atrás, lo que busca es justamente generar recursos. Cuestión que no sucedió en este caso. Si bien el secuestro fue perpetrado por 5 sujetos que se hicieron pasar por la Policía de Investigaciones, no hubo extorsión ni un pedido de dinero a cambio de la liberación de Ojeda. Simplemente fue hallado sin vida 10 días después de su desaparición. Es la tesis de su caso. Su caso es la tesis del caso que él ha señalado, lo dijo hoy día de la mañana, pero lo había dicho con anterioridad. Por cierto, el Ejecutivo no solo la comparte, sino que lo que desea es que el fiscal Barros tenga éxito en su investigación y ha dado pleno apoyo a la investigación que está desarrollando ahí. Investigación que ya ha logrado la detención de 2 sospechosos, un menor de 17 años de nacionalidad venezolana que fue condenado a 5 años por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, y Michael Villegas, también proveniente del país bolivariano, que fue capturado en Costa Rica y extraditado a nuestro país para cumplir prisión preventiva. Desde el principio esto se parecía demasiado a un crimen político, a un crimen probablemente perpetrado por el régimen chavista en Venezuela, y que esto lo diga hoy día un fiscal simplemente confirma lo que todos los chilenos sospechábamos. Tiene cara de crimen político, tiene modus operandi de crimen político, la víctima está relacionada también. Y por lo tanto hacia allá apunta, pero no nos apresuremos que sea finalmente la institucionalidad que defina los culpables. Estaríamos en presencia de un grave atentado a nuestra soberanía nacional. Si esta tesis es una tesis verídica, Chile debe romper relaciones con la dictadura de Maduro. Si la investigación, que se mantiene reservada, se concluye en base a la tesis que postula el fiscal regional Héctor Barros, se estaría hablando de la vulneración a la soberanía y al territorio nacional, además de la seguridad interior por agentes extranjeros que pueden ser estatales y no estatales, en un concierto criminal para extraer y asesinar a una persona que estaba bajo la protección del Estado de Chile, de acuerdo al derecho internacional. Lo que genera responsabilidad internacional de un Estado, responsabilidad penal individual internacional, y puede solidificar la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, de la misma manera como la Fiscalía solicitó órdenes de detención
en el tema de gas a Israel, es probable que esté pronta a solicitarlas también en Venezuela. Asimismo, el abogado defensor de la familia Ojeda no descartó recurrir a la Corte Penal Internacional, pues en casos de delitos de lesa humanidad, tortura, tratos inhumanos o persecuciones como los que podrían estar involucrados en este hecho, el Tribunal de Justicia Internacional tiene competencia según el Estatuto de Roma. El subsecretario del Interior fue a una nueva sesión de la comisión que investiga el caso Monsalve. En la instancia, Luis Cordero descartó haber mantenido comunicación con el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, respecto a la denuncia de abuso y violación en contra del ex subsecretario. Esto antes y después de haber asumido el cargo. Pablo Figueroa tiene los detalles. A mí la única persona que me contactó fue el 17 a las 3 de la tarde el presidente de la República, que me convocó a una reunión. Y fue frente a su autoridad presidencial que acepté el cargo. Probablemente la respuesta más destacada dentro de la comisión investigadora por los actos de autoridades y policías tras la denuncia criminal contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. En la 10ª sesión en la que ya han pasado varias autoridades y esta vez fue el turno del ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien dentro de sus respuestas destacó el haber desmentido haber sido contactado por Miguel Crispi para asumir en su actual puesto. Recibí comunicación previa, no. Contacto previo no, porque además yo no tenía ningún antecedente de los hechos antes del 17 al mediodía. Hoy día vimos de que alguien faltó a la verdad en anteriores sesiones de comisiones, porque el subsecretario dijo que nadie lo había contactado anteriormente, que el presidente lo citó para las 3 de la tarde ese día, después que había salido en la segunda el dato para ofrecerle la subsecretaría. Pero además el subsecretario respondió sobre los avances en los gastos reservados. Si existieron uso indebido de gastos reservados, los precedentes en el derecho chileno son siguientes. Esos usos indebidos generan responsabilidad penal, ¿no? Y en segundo lugar, responsabilidad patrimonial. ¿Hay precedentes en el derecho chileno de eso? Sí, pero para eso es necesario formalmente que exista declaración administrativa judicial de eso, y hasta ahora no existe esa declaración. Ahora, tras 10 sesiones, el debate sobre la ya confirmada extensión de la comisión hasta marzo se enfoca en poner las energías por parte de los miembros en comenzar a llegar a la realización del informe, en el cual para muchos ya hay claridad tras casi 2 meses de reuniones. Mira, en mi juicio ya se han entregado todos los antecedentes, todo lo que ha demostrado el ministro Cordero de haber comparecido ante Fiscalía, tanto él como ministro, la ministra Toá, el presidente de la República. Creo que ya está todo dicho en esto. Yo estuve a favor de la extensión porque tenemos que recabar los antecedentes de todas las autoridades que a nosotros nos parece que tienen que entregar información. Con las sesiones que tenemos hace varios días que hemos venido planteando la necesidad de darle cierre. Por eso es importante escuchar a la Contralora, es importante escuchar al Fiscal Nacional para ya ir cerrando. Creemos que esta comisión está haciendo un trabajo, pero también lo está haciendo la Contraloría y confiamos mucho en lo que está haciendo la justicia, sin duda. Dentro de los asuntos pendientes de la comisión está la entrevista a Fiscalía, saber de Contraloría, mientras a la vez se esperan por las respuestas del presidente de la República con respecto a un cuestionario que se le envió por parte del organismo investigativo. Como sabemos, Evelyn Matei ya es oficialmente la candidata presidencial de Renovación Nacional y de la UDI. Bueno, este lunes ella mantuvo su primera reunión precisamente junto a las directivas de ambos partidos. El llamado de la exalcaldesa fue primaria lo más amplia posible. En el oficialismo, en tanto, reconocen que están mucho más atrasados, tal como lo explica Macarena Román. No importó cuánto costara caminar. Lo relevante era salir a respaldar a Evelyn Matei, quien desde su nueva oficina habló como carta presidencial de RN y la UDI. Hemos tenido hoy una primera reunión de coordinación de Chile Vamos con Evelyn Matei. Primera reunión de varias que tendrá que convocar como coalición, pero también con otros partidos. Es que Chile Vamos sigue con la esperanza de concretar una primaria presidencial lo más amplia posible. Y si la democracia cristiana ha podido conversar con el Partido Comunista, uno siente básicamente que, claro, uno no comparte todo necesariamente,
pero ninguna coalición amplia se comparte todo. Porque la oposición está lejos de tener un consenso total. Es cosa de observar el debate previsional. Los republicanos han sido los más críticos al hablar de Chile Vamos. Candidata, sobre sus pensiones, usted tiene una opinión importante respecto a pensiones. Candidata, estamos en vivo, ¿no va a hablar sobre pensiones? Nosotros vamos a estar en la primera vuelta electoral, porque creemos que los chilenos tienen derecho a elegir una alternativa de gobierno que defienda el ahorro individual sin letra chica. Y aunque los republicanos parecen tajantes, en Chile Vamos no pierden la esperanza de unas primarias presidenciales amplias. Nosotros hoy día tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca, que es tener mayoría en el Congreso. Nuestro sector político nunca ha tenido mayoría en ambas cámaras y podemos lograrlo en noviembre de este año. Pero para eso se requiere unidad. Necesitamos un marco, un mínimo común denominador en política para poder participar de una primaria donde nos comprometamos posteriormente, en caso de perder, a entregar apoyo político. Y el mínimo común denominador está siendo puesto en duda de manera muy seria ahora con este proceso de reforma de pensiones. Carrera presidencial que, pese a tener sus propias complicaciones en la oposición, se ve mucho más avanzada que en el oficialismo. Creo que nosotros tenemos, lo he dicho con anterioridad, que poner el acelerador en la discusión de la presidencial. El problema es que el oficialismo no tiene figura única confirmada. El oficialismo tiene liderazgos muy potentes, hombres y mujeres de distintos colores políticos dentro de la coalición, y lo que hemos planteado en reiteradas oportunidades es que la unidad del oficialismo y el cómo avanzamos en candidaturas que sean competitivas es algo que tiene que trabajarse. Unidad que no se ve para nada fácil. Desde la Democracia Cristiana, por ejemplo, buscan ir a primarias, pero con ciertos partidos oficialistas. No irían con el Frente Amplio, tampoco con el PC. Que ojalá haya una sola candidatura presidencial del sector. La única forma que eso ocurra es que haya una primaria presidencial con candidaturas de todos los sectores que así lo estimen. Naturalmente que seguimos sosteniendo que las primarias son entre quienes tienen un planteamiento común, tanto de sociedad como de futuro, y por eso hemos hecho la invitación al socialismo democrático, al Frente Regionalista Verde, a que tengamos una primaria. Los demás partidos, la verdad, que tienen una mirada un poco distinta a lo que es el país. Pero fue hace solo unos meses que la ADC y el oficialismo lograron un acuerdo para muchos histórico. Pudieron ir unidos en las elecciones municipales bajo el nombre Contigo Chile Mejor. Unidad que habría quedado solo en la memoria, ya que en la Democracia Cristiana no están dispuestos, todo indica, a ceder. Este lunes fue la sexta jornada de formalización del caso Audio y Factop y llegó el turno de las defensas de Álvaro Jalaf y también de los ejecutivos de Larraín Vial, Felipe Porcio y Manuel Bulnes. Todos descartaron las acusaciones del Ministerio Público. Piden además que no se decreten medidas cautelares y apuntaron a STF Capital, la ex corredora de bolsa, como administrador de este fondo de inversión investigado por la Fiscalía. Estefanía Bustamante lo explica. Recién decía que en esta sociedad tan deshumanizada todavía no sabemos quién es humanamente don Álvaro Jalaf. Empresario inmobiliario de 44 años, Álvaro Jalaf fue el primero que a través de sus abogados hizo su defensa para evitar la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía Oriente en una sexta jornada de formalización, donde 3 de los 4 imputados se expusieron ante el tribunal. Álvaro Jalaf, como todo hermano bien nacido, apoya a su hermano, buscándole él asesore. No lo que se ha instalado acá, que él es asesor. No puede ser responsable del diseño y comercialización y la administración del fondo, porque él no era agente del fondo. Contrario a lo dicho por la Fiscalía, la defensa de Jalaf dice que él no administró el fondo de inversión que diseñó Larraín Vial supuestamente para saldar las deudas de su hermano Antonio. También descartan el soborno a funcionarios públicos para conocer información privilegiada sobre sus sociedades. Si era necesario que Daniel Sauer tuviera una conversación con Álvaro para explicarle toda esta situación, desde el supuesto oficio de la Comisión de Mercado Financiero al Servicio de Impuesto Interno en adelante, es porque Álvaro Jalaf no conocía esta situación al momento en que se realiza la reunión. Por lo mismo, es evidente que Álvaro Jalaf no tuvo participación en estos hechos.
Hechos de los que no solo se desmarcó Álvaro Jalaf, sino que el resto de los imputados. Tanto la defensa del excontrolador del Grupo Patio como las de los dos ejecutivos de la Larraín Vial, Manuel Bulnes y Felipe Porcio, apuntaron a STF Capital como administrador del fondo. Y el 27 de abril dice el señor Menichetti, la Larraín Vial tiene bloqueadas las operaciones del fondo hasta la salida de STF. Por cierto, la Larraín Vial le advierte a STF que no siga operando porque se entera recién ahí que estaba con problemas. Toda la información que está contenida en esos chats da cuenta de una clara enemistad o tensión, a lo menos, entre el equipo asesor de la Larraín Vial y el equipo asesor de don Antonio Jalaf, constante. En todo momento, el equipo asesor de don Antonio Jalaf trataba de apurar. Cristian Menichetti, ex socio del Grupo Patio, fue formalizado y quedó con arresto nocturno, firma semanal y arraigo nacional. Mientras que Luis Flores, exgerente general de STF, fue reformalizado y se mantuvo el arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. Tenemos aquí un caso de engaño a muchos actores del mercado, pero también engaño a la Larraín Vial. La Larraín Vial no está fuera de las víctimas de este engaño. Por eso es que la Larraín Vial toma la opción de presentar una querella. Querella que precisamente es contra los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, Cristian Menichetti y los dueños de STF Capital por el delito de estafa. Se quiere imputar una gran cantidad de hechos desconexos, poco prolijos, que nuestro representado a lo más habría tenido una participación muy preliminar en lo que técnicamente se llaman actos preparatorios, pero que son impunes. Estos son los típicos casos en los cuales debe haber peritajes, deben haber diligencias agotadas. No es llegar y estar encarcelando así como así. La decisión se dará los próximos días una vez que se escuche a la defensa de Antonio Jalaf y se revise la prisión preventiva de Daniel Sauer, que fue reformalizado. Luego de eso y las réplicas, el tribunal resolverá si decreta o no medidas cautelares. Aunque este lunes fue feriado en Estados Unidos, el mercado recibió de buena forma el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El dólar cayó en Chile y también la bolsa subió, replicando la expectativa desde que fue electo hace unos meses, tal como lo explica Fernanda Moya. En lugar de aplicar impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Aranceles proteccionistas, reducción de impuestos corporativos y deportaciones masivas fueron algunos de los puntos centrales del discurso inaugural de Donald Trump. Pero está apostando que la masa aumente, que el crecimiento del país aumente, por ende, eventualmente recaudar más impuestos. Sin embargo, los economistas coinciden en un diagnóstico claro ante este tipo de medidas. Inflación, aranceles altos y un dólar más fuerte. Estamos ante un panorama económico mixto. Mayores beneficios para algunas empresas con un riesgo inflacionario y financiero global. En términos económicos, Chile mira con desconfianza el retorno de Trump al poder, y aunque nuestro país no es objeto directo de sus políticas comerciales, China podría verse afectada por un alza de aranceles de hasta 60%. Es muy importante para Chile que sean aranceles muy bajos a China. ¿Por qué? Porque China es nuestro principal destino de exportación y sería el país más afectado si aplica aranceles muy altos o de hasta 60%. Si bien fue feriado en Estados Unidos y la bolsa no operó, el optimismo de los últimos meses en el mercado estadounidense impactó a la bolsa de Santiago. Desde el inicio de la jornada, el IPSA indica una variación en el desempeño de las acciones que ha ido en alza y que al cierre del día registró 0,74%. Y hablemos también de activos digitales, porque a tan solo horas de que Donald Trump asumiera como presidente de Estados Unidos, el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $110.000. Revuelo que se suma al lanzamiento de la criptomoneda Trump, que este lunes superó los $10.000 millones de valor de mercado. Esto también va apoyando a que existan regulaciones y cambios más favorables precisamente para lo que viene siendo la adopción de las criptomonedas. Bajo ese punto de vista, es bastante probable que si se mantiene esta línea, sigamos viendo avances pensando en el mediano y largo plazo en el precio de estos activos, pero también hay que considerar que después de los últimos fuertes incrementos, sería incluso normal ver cierta volatilidad en la cotización de ellos. Durante esta jornada, el dólar registró un breve descenso, situándose en los 1.000 pesos, reflejo de la cautela de los mercados ante una política económica que, según analistas, no se implementará de manera inmediata, sino que será progresiva en el tiempo.
Con este panorama queda esperar cómo se desarrollarán las primeras acciones del nuevo gobierno y su impacto en la economía global. El lunes, CNN Prime termina más temprano porque ya viene Tolerancia Cero. Lunes 20 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.